Acaba de salir la nueva versión de Fedora y Ubuntu, dos de los Linux más populares que existen, pero con ellos llega un cambio que probablemente va a dividir bastante opiniones. Una versión que va a ser amada por muchos y odiada por otros. Y ese cambio es la llegada de GNOME 50, una de las actualizaciones más importantes de la interfaz gráfica más usada en Linux hoy en día. En este video te voy a mostrar por qué esta versión lo cambia todo, qué es lo nuevo, y si realmente te conviene actualizar o no, porque por primera vez en mucho tiempo, se siente como una versión que no deja a nadie indiferente. Y antes de entrar directamente en los cambios, hay algo importante que necesito mencionar para entender todo lo que viene después. Si todavía no viste el video donde explico Vaillant, te recomiendo verlo después de este, porque ahí te cuento en detalle qué es y por qué está cambiando la forma en la que Linux maneja los gráficos. Aquí no lo vamos a repetir, pero sí es la base para entender lo que viene. Vaillant es, en pocas palabras, el sistema que está reemplazando la forma antigua en la que Linux muestra todo lo que ves en pantalla. Ese sistema viejo se llama X11 y ha estado funcionando durante décadas casi sin cambios. El problema es que fue creado para otra época, sin pantallas 4K, laptops modernas, múltiples monitores o tecnologías como HDR. Con el tiempo, se fue quedando atrás frente a lo que hoy se necesita. Y aquí es donde entra GNOME 50. Esta versión da el salto completo y funciona únicamente sobre Vaillant, dejando atrás X11. Esto genera opiniones divididas. Por un lado, Vaillant mejora el sistema con más fluidez, mejor rendimiento, mayor seguridad y soporte moderno. Pero por otro lado, reduce compatibilidad con software y configuraciones antiguas. Por eso algunos usuarios ven este cambio como negativo, no porque sea malo, sino porque afecta sobre todo a hardware viejo o casos muy específicos. En especial, algunas tarjetas Nvidia antiguas han sido las más afectadas, ya que su soporte tardó más en adaptarse. Y aquí aparece la paradoja, GNOME 50 mejora claramente la experiencia moderna, pero al mismo tiempo deja atrás parte del soporte histórico. Aún así, esto no es una decisión aislada de GNOME, sino parte de la transición general de Linux hacia un sistema gráfico más moderno y seguro. Si quieres entenderlo mejor, puedes ver mi video sobre Vaillant, te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, entrando en GNOME 50. El primer cambio importante es justamente la consecuencia de todo lo anterior, al GNOME eliminar por completo X11 y pasa a funcionar únicamente sobre Vaillant. Esto lo convierte en uno de los escritorios más modernos dentro del ecosistema Linux actual. Y esto se nota directamente en la experiencia. El sistema se siente más fluido, con mejor respuesta, menos latencia y una integración más directa con el hardware. También mejora la seguridad, porque las aplicaciones ya no tienen el mismo nivel de acceso al sistema gráfico como antes. Otro cambio importante es el soporte mejorado para tecnologías modernas. Ahora el escalado fraccional funciona de forma más estable, lo que en la práctica significa que puedes ajustar mejor el tamaño de todo en pantalla sin que se vea borroso en monitores 2K o 4K. También hay mejor soporte para tasas de refresco variables, lo que hace que el movimiento en pantalla se sienta más suave en monitores compatibles. En el uso diario también se nota una mejora en el rendimiento general. GNOME 50 optimiza varios procesos internos, lo que reduce consumo innecesario y hace que el sistema se sienta más ligero. El gestor de archivos también recibe mejoras importantes. Ahora, cuando entras en carpetas con muchas imágenes o archivos, las vistas previas se generan de forma progresiva, es decir, aparecen poco a poco en lugar de esperar a que cargue todo de golpe. Esto hace que la navegación sea mucho más rápida desde el primer segundo. Además, se mejora el consumo de memoria y el rendimiento en tareas como búsqueda o renombrado masivo de archivos. También hay avances en accesibilidad. El lector de pantalla tiene mejor integración con Vaillant, más compatibilidad con aplicaciones modernas y una experiencia más consistente en general, lo que hace Linux más accesible para más personas. Y aquí aparece una de las novedades que más conversación ha generado, el control parental. GNOME 50 incluye nuevas herramientas de control parental, opcionales y completamente locales, para gestionar límites de uso, aplicaciones y contenido dentro del sistema.
Y es importante aclarar algo para evitar confusiones, esto no tiene ninguna relación con la controversia reciente que ha circulado sobre supuestos controles externos, identificación obligatoria del sistema o cualquier tipo de supervisión por parte de gobiernos o entidades externas. Aquí no se trata de eso en absoluto. Es simplemente una función del sistema operativo pensada para uso doméstico, donde cada persona puede decidir libremente si quiere activarla o no. La idea es permitir, por ejemplo, que en un entorno familiar se puedan gestionar cuentas de niños o adolescentes, estableciendo límites de tiempo, restricciones de aplicaciones o acceso a cierto contenido, pero siempre de forma local y bajo control del propio usuario del sistema. Siguiendo con los cambios, también hay mejoras en el escritorio remoto. Ahora es posible iniciar sesiones sin necesidad de un monitor físico, con mejor rendimiento, menor uso de CPU y una experiencia más estable en general. Eso sí, no todo está completo todavía. Una de las funciones más esperadas, la restauración completa de sesiones tal como las dejaste, aún no está disponible en esta versión. La idea es poder reiniciar el sistema y volver exactamente al mismo estado anterior, pero eso llegará en futuras versiones. Y ahora sí, la pregunta clave. ¿Nome 50 lo cambia todo? La respuesta corta es que no lo cambia todo visualmente, pero sí cambia mucho a nivel interno. Es una versión que deja atrás tecnologías antiguas, adopta completamente Valand y mejora la base sobre la que funciona todo el escritorio. Eso hace que el sistema sea más moderno, más eficiente y más preparado para el hardware actual. Y aquí es donde Linux mantiene una de sus mayores ventajas, la elección. Puedes actualizar si tu hardware es compatible y quieres una experiencia más moderna, o puedes quedarte en versiones anteriores si tu equipo es más antiguo y prefieres estabilidad. Y si sientes que este cambio es demasiado para tu máquina, recuerda que no tienes que forzarla. En el ecosistema Linux tienes opciones como Linux Mint o cualquier distribución que ofrece montones de apariencias compatibles con hardware viejo. Estos sistemas están pensados para volar en equipos veteranos sin las exigencias de Valand, dándote un rendimiento excelente sin sacrificar tu hardware actual. En Linux no hay un único camino obligatorio. Porque eso es lo que lo hace diferente, no te obliga a adaptarte a una sola forma de usar el sistema, sino que te deja elegir la que más te conviene. Y ahora sí, antes de terminar, si este video te ayudó a entender mejor qué está pasando con Gnome 50, te agradecería mucho que dejes tu like, lo compartas con alguien que use Linux o esté interesado en el tema, y te suscribas al canal si quieres ver más contenido así. Yo soy Linux para Noobs, y como siempre digo, el mejor sistema no es el más nuevo, sino el que mejor se adapta a cómo tú lo usas. Nos vemos en el próximo video.